by Cachicha. Miren, el comentario que he preparado para ustedes el día de hoy es sobre algo que me ha llamado poderosamente la atención y me preocupa, porque dentro de la rapidez con la que va ocurriendo esta crisis y muchos temas tensos que tiene el gobierno, que tenemos todos nosotros, hay cosas que pasan desapercibidas, y una de ellas es lo que está aconteciendo con muchos empleados en el día de hoy que están quedando fuera de alguna protección de un tipo, por más esfuerzos que el gobierno haga por compensar a la parte más vulnerable y más necesitada de la población. Y hablamos, por ejemplo, del Código de Trabajo de la República Dominicana, que fue aprobado con la Ley 1692 el 29 de mayo de 1992. Este código, en el artículo 51, acápite 4, establece claramente dentro de las formas en las que se puede suspender un contrato laboral entre un empleador y un empleado. Una de estas formas, específicamente artículo 51.4, establece que cuando hay una causa de fuerza mayor, como la crisis actual a nivel global, tanto el empleador como el empleado tienen la potestad unilateralmente de suspender el contrato de trabajo. Ahora, deben hacerlo con una inspección del Ministerio de Trabajo, con un supervisor que avale que hay razones de peso para suspender un contrato y el empleado queda sin paga. En este caso, si es el empleador que solicita esta suspensión de contrato. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos empleados en República Dominicana que han quedado en esta situación. Y yo me pregunto, evidentemente, tanto el empleador como el empleado, nadie quiere que esto ocurra, todo el mundo es vulnerable. Pero yo me pregunto, en una balanza, ¿cuál de los dos tiene más riesgo de quedar en un ámbito de vulnerabilidad? Evidentemente que el empleado. Entonces, lo que yo no concibo, y esto no es una culpa del gobierno porque la ley lo establece de esa manera, pero yo no concibo cómo es posible que desde el Ministerio de Trabajo haya esa salida para que en medio de una crisis social como esta hayan empleados que queden en un estado de vulnerabilidad cuando tienen sus préstamos, sus compromisos familiares, y entonces simplemente la empresa puede utilizar este recurso de solicitar al Ministerio de Trabajo por esta crisis de fuerza mayor una suspensión de contrato y no tener la obligación de pagarle. Y eso yo sé que le está pasando a mucha gente en este país que quizás por la misma crisis, por la misma presión, por todo el ruido que hay, no pueden quejarse, no pueden decir nada porque es legal. Pero no todo lo que es legal es justo. Entonces yo creo que debería revisarse o debería buscarse un mecanismo. Quizás el Estado quisiera compensarnos a todos y no puede, y eso es entendible, pero también es entendible que por lo menos en estos casos lo que debería hacer es el empleador quizás no suspender de todo el contrato, pagarle el 50% del salario, pero algún tipo de compensación. Porque va a haber mucha gente que va a quedar en el aire, sin nada, con préstamos, con compromisos, y eso me parece sumamente abusivo. El gobierno evidentemente va detrás, como ya lo decía anoche el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en una locución interesantísima, donde explicaba los mecanismos que va a utilizar el gobierno para compensar a la gente que esté en mayor estado de vulnerabilidad. Ellos evidentemente van a ir hacia los más pobres, que son más de 5 millones de personas que tienen la tarjeta Solidaridad, a compensarlos de alguna manera, gente que se gana el día a día en la calle, chiripeando, y eso es entendible. Pero hay muchas personas también que no están quizás en ese rango de vulnerabilidad, pero tampoco es que tienen una estabilidad o son ricos. Y entonces quedan entrampados por un argumento jurídico que valida a las empresas a utilizar este recurso. A mí me parece interesante generar este debate, ver qué tipo de compensación, porque sé que hay mucha gente y hay muchos sectores que están quedando fuera de esta, quizás, de este apoyo que el gobierno dominicano puede dar a mucha gente que está en condiciones de vulnerabilidad. Y qué bueno que el gobierno lo haga y qué bueno que esas familias tengan esta compensación. Pero hay muchas otras que quedan fuera de esta. Entonces creo que debemos ponerle ojo. Por ejemplo, yo pensaba anoche y decía, ¿qué va a pasar con los taxistas? Los taxistas, el 90% de la población está en cuarentena, no puede salir, evidentemente. No podemos resolverle los problemas a todo el mundo. Todos vamos a ser afectados, todos vamos a perder dinero. Lo más importante en este momento es la salud.
Pero también, después de preservar la salud de la gente, de la familia, también hay que analizar, o paralelamente hay que analizar un componente económico. Y evidentemente el gobierno ha tomado medidas para paliar esto, pero hay cosas, por ejemplo, yo me atrevería a decir que en este país el 90% de los taxistas tienen sus vehículos financiados. Y la mayoría de sus financiamientos son con financieras. Los bancos han dado 3 meses de gracia para todos los préstamos, para que la gente no tenga que pagar préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos de empresas, porque saben que van a ser unos meses duros. ¿Por qué las financieras no hacen lo mismo? Para que los taxistas no pierdan sus vehículos porque no pueden trabajar. O sea, me refiero a eso, es buscar un equilibrio. Quizás si las financieras por las razones que sean no pueden y el gobierno no puede presionarlos o coercionarlos a que hagan lo mismo que los bancos, pero por lo menos que les reduzcan las cuotas a un 50% por lo menos durante dura esta crisis, para que les sea más fácil a los taxistas conseguir y no perder su modo de trabajo, que es el vehículo. Y son algunos de los casos que he querido compartir con ustedes en el día de hoy, para que ustedes vean colateralmente cuántos daños económicos, social, además de preservar la vida, vamos a tener que enfrentar. Pero lo más importante de todo esto es que debemos tener fe en Dios, obedecer a las autoridades, apoyar quedándonos en las casas para no ser víctimas nosotros ni nuestra familia de este fatal virus, y que cuando logremos rebasar esto, porque lo vamos a hacer, entonces vamos a juntos Tu mañana. By Cachicha.